¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 145. 145. Sí, ¿verdad? De chismes de historia y ciencia. Disculpen, se me traspapelan luego los números. ¿Cómo están? Yo soy Ruby Navarro y este es mi papá Fernando Navarro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este personaje. ¿Cómo estás, bebé? Yo bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Bueno, pues hoy, una disculpa, hubo una semana con otra vez pausa por, pues ya ven, razones de trabajo y ocupaciones, entonces les pedimos una disculpa, pero aquí estamos otra vez con otro episodio y pues para que sepan, va a tener 2 partes, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, pues este es tema de los... Pues de seguro ya han escuchado esto antes, ¿no? La ruta de la seda. La ruta de la seda. Es algo que incluso pues normalmente en las escuelas nos platican y todo, pero pues ya saben que aquí nos gusta echarle el dato extra, la jiribilla, lo que no sabías. Las curiosidades. Lo que no te platican porque pues igual y a tu profesor ni siquiera le gusta tanto la historia y le da hueva a platicarte las cosas, entonces pues... O desconoce. También. Porque hay veces que es muy común que algunos datos que nosotros traemos es porque no por la historia, sino por específicamente un libro que habla de eso. Por ejemplo, no sé, tenemos varios aquí de temas específicamente sobre los vikingos, sobre Babilonia. Fíjate, no hemos hablado de Babilonia. Tengo un libro aquí sobre Babilonia que leí hace, no sé, 30 años. Entonces, son datos que complementan. Y ahorita con la revolución de YouTube y de las redes sociales. Las redes sociales, pues hay mucha información que la puedes complementar. Exacto. Como les comenté del señor ya grande que decía, aprovechen muchachos, sí. En esta época no teníamos esto y ahorita, si no te gusta leer, ponte a ver estos videos que son muy didácticos y te dan mucha información. Y sí, la neta que no hay ya casi pretexto. Bueno, agregando, yo me encontré el otro día, de seguro muchos de ustedes ya lo conocen, pero me encontré pues no programa, una página en donde subes un libro digital y te lo leen, o sea, como que no sé cómo lo analicen, el caso es que te lo leen a ti, o sea, para que tú, si no te da flojera leer, no tienes el hábito o lo que sea, en ese programa te lo van leyendo como un audiolibro, pues, o sea, yo sé que existen ya los audiolibros, pero no todos los libros son audiolibros. Es un formato que YouTube creó, ¿no? No es de YouTube el que yo vi. Ah, porque YouTube creó un nuevo formato y habla de 300,000 libros. Pero ya tiene los libros y los escuchas. Ah, bueno, es que según yo es de que tú tienes el libro, lo descargaste en un PDF o algo así, y lo subes ahí y ya te lo leen. Ajá, exacto. O a lo mejor de los de Kindle o algo así. Entonces ya hay muchas maneras de obtener información. Lo único malo pues es que estas nuevas generaciones, y no me refiero ya nomás más bien en esta época, ya casi que de todas las edades, las redes sociales absorben tanto el tiempo que ya no puedes poner atención a un libro. O sea, ya la cantidad de atención que tú puedes poner ya está muy limitada y ya ni siquiera tienes la paciencia de leer. Y pues mucho es TikTok, le está friendo el cerebro a todo mundo, de todas las edades, ya ni siquiera digo que nomás los chavos. De hecho, me dio mucha tristeza saber que hay ya, esto sí en generación más abajo, la generación Z, por ejemplo, que muchos ya ni ven películas porque les da flojera, prefieren ver el TikTok donde les resumen la película. Imagínate. Es terrible, ¿no? O sea, lo consumible, lo rápidamente... Sí, lo que... posible de ver o escuchar y listo, rápido. Sí, lo que te mantenga las emociones así rápido, altas, y pues ya no hay paciencia como para experimentar escenas lentas. Y fíjate, acabas de utilizar una palabra que ni se necesita, paciencia. O sea, pues no, exacto, debería ser algo ser que normal. te cause un gusto, que te esté dando información, entonces, pues paciencia, tal vez cuando tienes que leer algo forzosamente porque... por ejemplo, para aplicar un medicamento y se ve un instructivo muy completo y dices tú, chispas, pues tengo que
tener la paciencia. Bueno, yo ahorita tengo un tanque para armar, que es con un método que yo nunca había hecho, que es con láminas de hierro, perdón, de acero inoxidable. Ah, sí. Y está, wow, se ve pesado, se ve muy pesado, pero sí te va guiando. Mira, primero relaciónate con esta plantilla. Ah, sí. Esta es la plantilla de las armas, esta es la plantilla de la motricidad, esta es la plantilla de la tanqueta, de la torre, etcétera. Y luego, pues, esta otra plantilla es la de la que le pertenece al sistema motriz, y esta otra, y no, es una cantidad tremenda pero ya con ese método yo nunca lo he hecho, entonces ahí sí tengo que leer con paciencia cómo lo tengo que hacer. Ya no es de así, ¿de qué se trata? Porque ya sé qué se trata. Es un tanque Merkava, pues lo conozco y sé que es un tanque que es un arma muy poderosa actual, pero ya ponerme a armar como cuando estaba en la preparatoria o a finales de la secundaria, ya es otra cosa totalmente diferente. Se me figura poquito como a los Legos, no sé si te ha tocado, pues, en que te separan así como por bolsitas, y esta bolsita, ahorita abre esta bolsita y tiene estas piezas, y así es como vas a ir armando esta pieza, y corresponde solo a una zona del Lego, sí. Pues, y luego ya abres otra bolsita y ya te pasas otra, no sé, unas 2 páginas después, y luego ya abres otra bolsa y te dice cuáles piezas traes y cuáles vas a ir pegando primero, y hasta que... Esto es algo muy parecido, porque sí tiene por las, como dice Rui, por zonas de cómo armarlo, ¿no? Pues sí, pero pues sí, tristemente eso es lo que está haciendo mucho que los contenidos ya donde requieras un poco, o sea, que no sean nomás así como de emociones, entretenimiento, diversión, pues sean más difíciles de que la gente los vea, pues, y más en generaciones más jóvenes. Pero bueno, si ustedes están aquí, a fin de cuentas, quiere decir que sí les gusta aprender. Entonces, pues, hoy vamos a empezar con un buen tema de historia, que ojalá les demos datos nuevos si es que ya habían escuchado de esto. Muy bien. Bueno, la Ruta de la Seda es famosísima porque la hemos escuchado. O sea, la Ruta de la Seda, la Ruta de la Seda, la Ruta de la Seda. Y la Ruta de la Seda está vinculada a la historia de un gran comerciante cuyos su papá y su tío eran unos comerciantes también muy grandes de Venecia, que era Marco Polo. Y Marco Polo, de hecho, aquí traigo un libro de los que aquí ya he sacado un par de historias, que es la de Magallanes y la de la conquista del Polo Sur, la Antártida. De aquí salieron esas historias. Entonces, aquí viene de Marco Polo, historia de Marco Polo, que dicho sea de paso, Marco Polo escribió tanta información y tan bien descrita, que lástima que muchas sean mentiras. Yo creo que perfectamente el 50% de lo que dice son mentiras. Híjole, yo supongo que él asumía que nadie más iba a volver a ese lugar, o pues sí, a lo mejor. Por ejemplo, en una parte, por decirles un dato así rápido, él, su papá y su tío sí eran gente muy cercana de Kublai Khan, que era el gran Khan del imperio chino-mongol, y les caía muy bien. O sea, de hecho le comentaba a Rubí que ahí fue una oportunidad desperdiciada del cristianismo, porque él mismo, Kublai Khan, les dijo: díganle al Papa que me mande misioneros, porque todas las religiones de las estepas eran más que religiones, eran pues sincretistas, eran más y aquellos que escuchaban una especie de voz autorizada, sagrada, que había dejado un escrito
y que había estipulado una serie de normas de comportamiento moral, era algo que se aglutinaban, de tal manera que los musulmanes pues ahí se avivaron y pues los mongoles se hicieron musulmanes y bueno, empezaron los árabes, luego los persas hicieron musulmanes. Entonces pues yo digo que fue una oportunidad desperdiciada, pero fue un momento cortado de la historia porque acababa de fallecer el papa y pues tenía que ver cómo relacionarse con el nuevo papa, etc. Ya cuando los acompañaba Marco Polo describía muchas cosas ciertas, pero muchas verdaderamente no solo fantásticas, ¿no? Individuos con un solo pie y una cara y dos brazos y un solo pie que iban como, o sea, cosas extrañísimas, ¿no? O sea, pero bueno. Entonces, lo que me refiero es que la ruta de la seda ha sido durante muchos años un tema de historias fantásticas, de viajes alucinantes, de rutas desconocidas y a veces hasta tenebrosas y hasta terribles, que inclusive hablando sobre la ruta de la seda, pues el libro de Jorge Luis Borges se llama El Aleph, pero tiene uno que se llama El Inmortal, y cuando ves lo de la ruta de la seda es como si estuvieras, o sea, al estar leyendo El Inmortal estás como leyendo algunas de los tramos de la ruta de la seda de una manera al estilo Borges, una manera perfectamente descrita y con una capacidad de histórica e imaginativa que, bueno, será porque me gusta mucho Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces, la ruta de la seda empezó realmente actualmente, por ejemplo, China quiso volver a recuperar la ruta de la seda otra vez por donde se iba, que era empezando en China, donde fue la primera capital de la primer dinastía que gobernó todas las demás dinastías, que les explico eso, hasta llegar a Constantinopla, o sea, todavía no era Estambul, y llegar hasta Alejandría, o sea, tanto Alejandría como Estambul competían por el comercio mundial. Bueno, Constantinopla. Constantinopla y Alejandría. Ahorita les voy a comentar. No, tal vez más bien en el siguiente capítulo les explique, no tal vez, sino les voy a explicar cómo se diversificaban ahí esas rutas. Pero bueno, el caso es que la ruta de la seda le llamaban así porque precisamente fueron los chinos los primeros en utilizar, en explotar, mejor dicho, el gusano de la seda. El gusano de la seda, que en realidad es un capullo y que al lograr desenredar ese hilo finísimo pero altamente resistente, se lograban confeccionar telas bellísimas que no las traía Juan Pérez, o sea, era seda, cabrón, no lo traía, o sea, lo debería traer una persona con un alto nivel político o un alto nivel de riqueza. Entonces se vendía cara y eran los chinos los que tenían se puede decir, ese monopolio, que después, esa historia ya no se los voy a contar porque pasaron siglos después de cómo lograron otros apoderarse de eso. Lo mismo que pasó con el caucho. El caucho en Manaus, una ciudad de Brasil, ahí era el lugar donde se extraía el caucho. Era el lugar donde había más, aunque los olmecas ya explotaban el caucho, pero no a la cantidad que lo hacían en Manaus. Pero después unos exploradores se llevan semillas y se las llevan a Indonesia y allá, y se acabó el negocio de Manaus, ¿verdad? Se fue porque pues ya no tenían el monopolio. Ya no tenían el monopolio, exactamente. ¿Qué es lo que sucede siempre? Sí, en todo.
Yo inclusive digo que el progreso de la humanidad, el crecimiento primero, crecimiento y progreso de la humanidad se debían a 3 factores. 1, la comida. 2, el comercio. Y 3, la guerra. Esos 3 factores hacían que te expandías para todos lados y nacían reinos, se perdían reinos, nacían ciudades, se perdían ciudades. Crecías hacia una zona y esa zona después quedaba abandonada, etc. Pero el comercio es uno de esos 3 factores que hacía que el crecimiento de la humanidad no se detuviera. Y la ruta de la seda empezó en el año 240 al 211 antes de la era cristiana, lo cual habla de algo reciente. Uh-huh. Porque ya los fenicios, que habían creado ciudades por ejemplo, Cádiz, en España, una ciudad comercial, era un puerto comercial que crearon los cartagineses. Ya los cartagineses, tenemos 2 capítulos sobre las guerras púnicas. Sí. Los romanos aprendieron los cartagineses a hacer sus barcos, los trirremes, y barcos poderosísimos, veloces. Tenían las características de transporte, de velocidad y de capacidad militar. Y fueron los cartagineses. Literalmente, los romanos les copiaron. Entonces esto fue... Ya ven que no les gustaba casi copiar cosas. Jeje. Saludos a los griegos. Entonces, de ahí que ya el comercio estaba muy extendido, ¿no? Hay aquí una historia en este libro que se llama Los Intrépidos, de Janón y Piteas. Janón y Piteas eran de origen cartaginés, y ellos pasaron el estrecho de Gibraltar y agarraron una parte de África. Y lo que pasa es que se hablaba de que después del estrecho de Gibraltar le llamaban las columnas de Hércules. Ya no había nada. Ahí se acababa el mundo y si no te ibas al precipicio te tragaba un pinche monstruote, aparte de feo comelón. Entonces se cree, sin que se tenga que ser muy inteligente para ello, que los mismos cartagineses inventaron esa historia para ellos tener el monopolio de las rutas comerciales en ese tiempo, ¿no? Ah, claro. Entonces, en la época de Sun Tzu, que aquí tengo su libro, el libro de El arte de la guerra de Sun Tzu, uh-huh. Este libro fue escrito en el 476, más o menos 476, 480, antes de la era común, porque China, lo que era en sí China, eran varios pequeños clanes que luego formaban una dinastía, y esas dinastías inclusive no están muy reconocidas. Digo, no es que no sean reconocidas, sino que no son muy nombradas. O sea, uno las escucha pero hay unas que en cuanto se las nombre, pues inmediatamente pues van a percatarse de cuál estamos hablando, ¿no? Entonces, desde esa época, el libro del arte de la guerra se escribió en la época de los estados beligerantes, cuando en China había de 7 a 10, o sea, digo de 7 a 10 porque había 7, pero luego uno absorbía a otro, pues ya eran 6, o ese otro se deshacía, entonces uno se dividía en 3 y pues ya eran 10, y así, los estados beligerantes. Ajá. Y en esa época se escribió. Pero ya en el año 270 ya hubo una dinastía que unió a todos, inclusive de esa época que estamos hablando, de los estados beligerantes, que fue en el siglo IV y V antes de la era común. Ya había vivido Confucio y Lao Tse, que eran que han sido los que agregaron, no, fíjense, esto es algo curioso, no crearon una religión, crearon una filosofía de vida trascendental. Ajá. Que a la fecha muchos chinos la continúan.
Entonces, de ahí que dicen, ¿cuál es la religión más grande? El confucianismo, por el tamaño de los chinos, la cantidad de chinos que existen. Y, pero ¿cómo la religión? ¿Cuál era su Dios? No había un Dios en específico, había una especie de... Pues guía... Sí, pero okay. ¿Cómo se dice? A los antepasados, o sea que tenías que seguir... Como culto a los antepasados. Exacto, un culto a los antepasados. ¿Se acuerdan la película Mulan? Exacto. Le iba a rezar a sus antepasados. Le iba a rezar a sus antepasados, que salió ahí que el dragón Mushu, que era, le iba a ser simpatiquísimo ese dragón. Sí. A mí me gustó mucho esa película. Es mi princesa favorita, que no es princesa, pero bueno, saben. Del universo de princesas de Disney. En Disney lo que hicieron es que todas las heroínas, incluyendo Pocahontas, y la Bella Durmiente y todas, esas son las princesas. O sea, sí, ¿verdad? Ya muchas sí son princesas y muchas no, pues, pero se les quedó princesas y ya. Se quedó como el número de las princesas. Pero bueno, en fin. Entonces, inclusive en esta misma película de Mulan, hablan de que la muralla china intentaba, su objetivo era detener a los de estos hunos. Ajá. Pero los hunos, pues se ha verificado, bueno, no, en realidad no hay un sustento, porque pues primero no tenían escrito, eran esteparios, y ya ves que en la estepa pues no había, cabrón. Los únicos que hicieron algo fueron los Yamnaya y llevaron un idioma, no un escrito. Llevaron un idioma, todavía no escribían. ¿Quiénes fueron los primeros? Pues los sumerios fueron los que empezaron a escribir, ¿no? Y al mismo tiempo, o a lo mejor hasta poco antes, los egipcios. Ándale. Entonces, los esteparios, pues no, pues los hunos estaban en la estepa cercana siempre son a cordilleras cercanas, por obvias razones. Digo, no son por obvias, sino porque ahí hay escurrimientos de agua, ahí es un sistema donde te puedes defender, donde poder tener corrales, por ejemplo, para tus animales, porque eran nómadas, o sea, un rato estaban ahí, y ya cuando estaba haciendo mucho frío se iban a otro lado, ya cuando estaba haciendo calor se iban para acá, etc. No tienen un lugar, por eso es que desde los escitas, Yamnaya, inclusive los turcos, fíjense, los turcos eran esteparios. Los turcos fueron los que se hicieron musulmanes. Fue otra de las que les redituó a los musulmanes a los turcos. Cierto. Pero hay mucha gente que piensa que los turcos y los árabes son lo mismo. Negativo. Los turcos son musulmanes y son sunitas, pero no son árabes. De hecho, los turcos estuvieron sometidos antes de que terminara la Primera Guerra Mundial. Es más, desde 1453 toda esa zona le pertenecía a los otomanos, a los turcos otomanos. Entonces, ellos fueron de las pocas tribus esteparias que lograron crear un reino, y poderosísimo, no fue cualquier cosa. Órale, ok. Y hay más, los demás, pues los escitas lograron, los Yamnaya, pues hicieron algo, como también eran nómadas, pues no se quedaban en un solo lugar, sino que en lugares que les convenía ese momento, y luego seguían, y tuvieron, inclusive, cuando les hablamos sobre el origen de los europeos, tuvieron hasta llamémosle, ¿qué palabra sería aquí? No sería la determinación. Tuvieron el factor profundo de que sus genes se quedaran y que casi desaparecieran todos los seres del Neolítico que vivían en Europa en ese tiempo, incluyendo, por ejemplo, los celtas. Ajá. O sea, muchos que en la Gran Bretaña, los que crearon el Stonehenge, ajá, desaparecieron porque los Yamnaya pues, los aniquilaron, cabrón. O sea, ellos eran
y eran tipos muy robustos, más altos, y se trajeron el idioma indoeuropeo, pero no tenían escrito, cara. Chéquense el episodio donde justo hablamos de ellos, que se llama El origen de los europeos, El origen de ¿no? los europeos, exactamente. Que pues precisamente para quitarnos la idea de que los primeros europeos eran blancos y todo eso, cuando pues en realidad no. En realidad los primeros europeos eran casi negros. Ya habían perdido un poco de color por la alimentación, Ajá. pero eran casi negros. Y por una mutación en el norte de Italia, algunos eran negros de ojos azules. Era algo, pues, que no es lo que creemos ahorita, ¿no? Que todos eran rubios y la chingada. Que es la que se comió Hitler. Que valió madre, se la comió y hizo que los demás se la comieran también. Pero... Exacto, defendiendo, haciendo toda una masacre por esa idea. Exactamente. Y que no era, que era falsa, pero bueno. Y aún así le llamaban los arios, que así llamaban también los indoeuropeos, los arios, la raza aria. Ajá, exacto. Sí. Pues, y pues no. Híjole. Tuvo que ser una mezcla muy grande para que fuera el estereotipo que tú nos estás mencionando. Exacto. Mezcla, cosa para que no te gusta. Pues hubo que hacer una pinche serie de mezclas genéticas. Uh-huh. Y pues así toda esa mezcla ya no suena tan pura, ¿verdad? Pero bueno. Exacto. Exactamente. La raza pura que él también nombraba, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso lo pueden ver en nuestro capítulo de El origen de los europeos. Correcto. Bueno, el caso es que ya para el año 270, China empezó ya con una dinastía que había unificado a todos, que era la dinastía Qin. Entonces, en la dinastía Qin fue tan poderosa que no solamente hizo atractivo el transporte de seda, sino que extendió la muralla china. No creó la muralla china, construyó una gran parte, miles de kilómetros, porque la muralla china, toda completa, mide 22,000 kilómetros, o sea, la mitad de la circunferencia de la Tierra. ¡Oh, caray! ¿Y qué? Ah, bueno, pues es que había una parte acá, otra parte acá, había zonas paralelas, y otras que inclusive han encontrado que aquí empezaron a hacerla y a 2 kilómetros ya no siguieron, etc. Pero lo que era la parte sólida, la parte que había hecho el rey Shi Huangdi, Qin, de la dinastía de Qin, Shi Huangdi, era esa muralla china, pero al mismo tiempo ahí mismo hizo la capital, que se llamaba Wang. Pero cuando ya empezó en su apogeo la ruta de la seda, ya no estaba la dinastía Qin, ya estaba la dinastía Han. Y ya la ciudad cambió de nombre. O sea, esta zona donde empezaba China, el imperio chino, se llamaba Xi'an. Así se llama la ciudad ahorita, porque Pekín lo fundaron los mongoles tiempos después. Pero Xi'an existe ahorita, es XIA, y antes se llamaba Wang. Entonces, cuando entra la dinastía Han, ahorita ya se llama Xi'an. Y hay un río, el río Wei. El río Wei es como un tributario. Tributario es que le aporta, que es un río, pero que se mete a otro río más grande. Y se mete al río Amarillo. El río Amarillo o Huanghe es el río más grande de China. El río Amarillo o Huanghe es el equivalente al río Nilo egipcio. El equivalente al río Éufrates y Tigris y Éufrates para las zonas de Mesopotamia, que ahí Mesopotamia, Sumeria, Acadia, Babilonia, Asiria, Elam, que fíjense que los elamitas no tienen mucho, pues no hay mucho sobre ellos, sin embargo en la Biblia se nombran mucho, pero los elamitas eran cosa calada, bueno, yo creo que sí voy a hablar alguna vez sobre los elamitas, porque sí, está interesante su historia, a pesar de que nunca fueron un imperio, vamos, como elitita, que sí lograron una cierta
cierta relevancia, cierta... Que para este tiempo que estamos hablando de la época de la ruta de la seda, ya Anatolia ya eran varias ciudades que inclusive en la costa occidental ya los griegos habían hecho muchas ciudades que las habían peleado con los persas y ya no existían los hititas porque los hititas, los pueblos del mar, acabaron con ellos. Que tenemos un capítulo sobre los pueblos del mar. Uh-huh. Está interesantísimo. Que los pudieron detener así de plano fueron los egipcios. Ramsés II se aventó esa proeza, porque pues por donde llegaban aniquilaban. Destrozando ahí por todas partes. Cuando entraban aniquilaban. Inclusive sigue siendo un misterio porque no se sabe exactamente de dónde venían. O sea, es que hubo una erupción volcánica en tal zona, pues desde allá se vinieron. No, pero, por ejemplo, les hablamos de la isla de Creta, de que hay muchas cerros y montañas donde tienen un grado de dificultad tremendo para vivir, y sin embargo ahí vivían. Ahí se iban. Ahí se iban. ¿Qué quería decir? Dices, ¿por qué? Pues porque están huyéndole estos camaradas. Exactamente, o sea, cabrón, llegan a la playa, pues nosotros nos vamos al cerro, cabrón. Uh-huh. Y allá sembramos y ahí tenemos, inclusive, hay algunas fotos de algunos, como corrales, y dices, ay, cabrón, este corral, hasta los animales tenían que ser hasta malabaristas, porque estaban de a tiro en un despeñadero. Uh-huh. Porque era la única manera de estar seguros de que no los fueran a aniquilar. Que compraran puras de esas cabras de montaña. Sí, no, bueno, hay cabras de esas desafían la física esas que hasta güeyes. la gravedad se la pasan por debajo. De repente las ves así colgadas de lado, así. Sí, exactamente. Puede haber una tejita en un acantilado, la tejita puede tener 7 centímetros y ahí están paradas. Las 4 patas ahí. ¿Cómo? ¿Quién sabe? No traen instructivo y tampoco hablan español ni inglés ni ningún idioma. Sí, así que, pues, es adivinarle. No nos han podido contestar. Entonces, el río Amarillo, que es un río enorme, tiene una especie de meandro muy grande. Meandro, ya ven, son como las curvas de los ríos, como se han visto las fotos del río Amazonas. Sí, se ven unos meandros así como parece que se va a devolver y luego se vuelve a integrar. Uh-huh. Pues acá donde se integra el río Wei con el río Guangzhou o Amarillo, hay un meandro muy grande donde hay unos barros, un barro que se llama déjame, quiero estar seguro. Orduz. Esa zona de Orduz tiene ese arcilla amarilla que es muy fértil y que esa le dio el nombre al río. Okay. Pero al mismo tiempo creaba cuando había crecientes o cuando empezaba, era un río como medio tramposo, por llamarlo de una manera, porque iba creciendo y no te dabas cuenta que iba creciendo porque iba creando como una especie de dunas que no se notaban que estaban junto al río. Entonces tronaba una y creaba una inundación espantosa. Pero también esa arcilla era muy fértil, como en el río Nilo, ¿no? Que llegaba y llenaba y arrasaba, aunque en menor medida. Con el río Nilo ya le tenían medidas hasta donde llegaba y todo eso. Uh-huh. Pero depositaba ese limo. La diferencia entre limo y arcilla es el tamaño del grano. Okay. El limo es más grueso y la arcilla es lo más delgado que puede haber, lo más delgadísimo que puede haber. Inclusive cuando se perfora un pozo hay una arcilla que se llama bentonita, que la mezclas y la bentonita, hagan de cuenta que embarras alrededor del pozo para que quede sellado. Órale, ok. Y la bentonita, o sea, hay quien la vende. Aquí en nuestra ciudad de Tepatitlán tenemos una arcilla que, como en término coloquial, le dicen, la que es color negro, le decimos chaute.
Pero esa color negro no sirve porque es altamente expansiva. Y esta color rojo le dicen almagre, pero es un término coloquial. Y esta roja tiene muchas propiedades para que puedas hacer vasijas, para que puedas sellar, para que puedas hacer ladrillos, etc. Es una arcilla, pues digamos, benéfica, o mejor dicho, con buenas propiedades. Uh-huh. Y así esa arcilla amarilla era la que le daba el nombre al río. Cuando ya se empezó a generar las rutas que empezaron a llegar, pues quienes llegaban había de todo. Lo primero eran comerciantes, pero también había monjes. Luego, pues soldados, personas que por primera vez iban a comprar, personas que iban a reflexionar, si iban a la ruta de la seda, como estaba cerca la India, pues iban a recibir pues digamos una doctrina sobre la reencarnación o algo por el estilo. Claro. Y seguían también la ruta de la seda. Órale. Entonces la ruta de la seda empezaba allí, en el cruce en Xia, en el cruce del río Wei con el río Guangzhou. Ahí empezaba la ruta. Y iban, el rey Qin o Shi Huangdi había hecho que para que la ruta de la seda fuera más atractiva, la muralla china fuera paralela a esta primer ruta. La ruta de Gansu era por donde iba, empezaba la ruta. Ajá. Y esa ruta pasaba entre dos accidentes geográficos muy, muy poderosos. Uno era el desierto del Gobi al norte, o en la zona septentrional, para irnos acostumbrando, septentrional al norte, meridional al sur. Y en el sur iba la ruta o sea, no la ruta, sino la cordillera del Himalaya. Entonces, imagínense en el Himalaya, que es enorme, o sea, unas alturas enormes, ¿no? Ajá. Y el desierto del Gobi, que es uno de los más grandes del mundo, pero ¿qué hacían? Casi todos iban pegados a la cordillera del Himalaya, porque, pues, obviamente había escurrimientos, ¿no? De la montaña hacia abajo. Eso hizo que en esa zona se crearan muchas ciudades, muchas. Ni me acuerdo, vi los nombres de algunos, pero dije, no, si les nombro cada una, pues de todos modos con decirles que había muchas ciudades, porque pues sí. Había los escurrimientos del Himalaya hacia la cordillera, pues yo creo que más que suficiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, llegaba un momento en que terminaba la ruta de Guangzhou y terminaba, por así decirla, la ruta donde los chinos se hacían responsables de ti. Decían, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, y llegaban a un punto que le llamaban la Puerta del Jade. La Puerta del Jade está re fea, es como una peña, es como un arco mal hecho y digo mal hecho porque no está bien trabajado, uh-huh. de caliza, pero por ahí entraban a comprar. Ya ven que los chinos son muy buenos en el arte del jade. Sí, jade, exacto. Igual uh-huh. como los mayas, igual como algunas culturas de Mesoamérica. Ajá. El jade pues, era muy apreciado. Entonces, en esa zona era la ruta del jade. Y le digo la ruta porque no había una sola ruta. No era la ruta de la seda y por aquí es. Y letreros. Ruta de la seda, sigue derecho. Ruta de la seda, 5 kilómetros. No, nada. Ruta de la seda, gasolinera, 5 kilómetros. Es más, la ruta de la seda nunca se le llamó así. No creen que unos comerciantes, mira vieja, vamos a ir a la ruta de la seda, vamos a echarnos un viajecillo, nos vemos aquí el próximo año para, pues, saber qué nos traemos, a ver qué vendemos acá en Venecia. Ay viejo, mucho cuidado. Sí. Tú no tengas despaciencia o desinformación o como se diga. Pero entonces, ¿cómo le decían?
Es que era una ruta, pero era como la autopista, porque había muchas rutas. Estaba la ruta de la India, que era la que llevaba incienso. Ajá. Estaba la ruta de Sumeria, donde se llevaba mirra, que eran especies olorosas que no había en Europa y que se vendían muy caras. Ajá. Entonces había varias rutas que hacían como una especie de madeja. Hagan de cuenta que era así como una telaraña, no crean que se veía. Oye, ¿por aquí por dónde? Pues ahí por donde se vea más pisado, cabrón. Y nomás para que se den. Bueno, antes que eso, les voy a decir quién le puso la ruta de la seda. La ruta de la seda se la puso en el siglo XIX. Porque un geógrafo que se llamaba Julius, no, se llamaba igual que yo, Ferdinand. Ups. Ferdinand von Richthofen. ¿Sí le suena el apellido? Von Richthofen. A mí no. Ok. Eso, él escribió un libro que se llamaba Die Seidestraßen, la ruta de la seda. Por eso se le llamó así. Y a partir de ese momento ya era la ruta de la seda porque la escribió él. ¿Alemán o no? Era alemán. Die Seidestraßen. Sí, es que Strassen es calle. Entonces, él le puso así y de ahí ya se le quedó. Pero él era un geógrafo. Y era un geógrafo cuyo objetivo inicial era que en la zona norte de China, estamos hablando ya del siglo XIX, y China quería recuperar esa zona, esa ruta, por mejores zonas, porque ya era más grande China, pues, se había apoderado de otros países, ya inclusive en Mongolia ya casi se lo había absorbido, etc. Entonces, su chamba era, imagínense, en ese tiempo, un geógrafo tenía que caminar días y días y meses para ir estableciendo posibles rutas, posibles pasos, o vamos a, ay caray, no, o sea, aquí pasar este río tendrían que hacer un puente de casi 1 kilómetro, ¿no? Vamos hacia el poniente. Aquí está más estrecho, aquí pudiera ser, o sea, esa fue su chamba, duró años. Pero durante ese periplo, cuando fue buscando una ruta, se encontró con la ruta de la seda, la antigua, la que se caminaba comúnmente. Mira, esta era parte de la ruta de la seda. Esta era parte de la ruta de la seda. Mira, esta es la ruta del incienso. Y se empataba aquí con la ruta de la seda, etc. Entonces escribió un libro muy interesante que así se llamaba Die Seidestraßen. Bueno, Ferdinand von Richthofen era tío de Erich von Richthofen, el Barón Rojo, el aviador de la Primera Guerra Mundial, que fue un as de la aviación y que pues fue el que más aviones tumbó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ok. Que en la Primera Guerra Mundial, pues, el primer instructivo era no caerse primero, cabrón, porque pues eran aviones... Estaría ideal. Que sí, pues no tenían la potencia, capacidad o robustez, digamos, para lograr lo que hacen actualmente los aviones caza. Uh-huh. Pero pues igual se disparaba la ametralladora y la hélice tenía que coincidir que la bala pasaba ya cuando había pasado la hélice. Tenía que ser la misma velocidad, pero que no. Imagínense que disparando y deshaciendo su propia hélice. Entonces, pues claro. Ya, bueno, lo que me refiero es algo básico de algunas de las tecnologías básicas que tenían que hacer para que funcionaran como aviones caza y como bombas. Como bombas, pues eran básicamente, porque aquí en la Revolución Mexicana, inclusive aquí en la Revolución Cristera, había aviones de ese tipo que lanzaban las bombas. Era, a ver, acércate más. ¡Ay, me lo rompo! Me dejaron caer la bomba. Que a veces ni explotaba, o sea. Pero bueno, estamos hablando de tecnologías más básicas. Sí. Entonces, terminaba la ruta y la puerta de Jade y llegaban a una ciudad que se llamaba Dongguan,
Esa serie de Don Juan, ahí tenían que tomar una determinación porque allí la ruta de la seda se dividía en dos partes. Una era para seguir pegados hacia los Himalayas, pero en medio había un ¿cómo se llama? Como un desierto que se llamaba Taclamacán, que era un desierto muy feo, pero había un río en medio, en ese río inclusive llevaba muchos pedazos de jade. Ah, órale. Entonces, pero casi nadie quería ir por Taclamacán porque decían que era muy feo, era un lugar muy horrible. Entonces te ibas o por la cordillera de Tian Shan, ajá, o te ibas por la cordillera del Himalaya. Ahora, si se fijan, ahora la ruta del Himalaya, cuando inicia la ruta, empezaba por el sur, ahora quedaba al norte. Y entonces, el desierto de Tlacamacán, hay historias, ¿no? Hay una persona, creo que es un monje, que dice, es rápido, dice, no se ve un solo pájaro en el aire. Digo que está bien, ¿verdad? Porque qué tal que lo vean en el agua, entonces serían cosas raras. Oye, hay un chingo de pájaros en el agua. Ay, güey, un pato. Bueno, un pato o un ganso. ¿Cómo se llaman estos? Albatros, un albatros o una gaviota. No se ve un solo pájaro en el aire, ni animal alguno sobre la tierra. O sea, esto habla de lo tremendamente hostil, exactamente es la palabra, muy bien. Tremendamente hostil que era el desierto de Tlacamacán. Uh-huh. Cuando agotado, dirige uno la vista en todas direcciones para hallar una ruta que lo atraviese, se busca en vano. Los únicos indicadores del camino son los huesos calcinados de los muertos. Entonces, o sea, rebuscado para decir que ahí va el riga todo. Sí, que si te metías por esa ruta, pues lo más probable es que no salgas. Y Marco Polo contaba una historia diferente. Decía que se escuchaban como tambores. Bueno, se armaba una batucada allá adentro y él, cabrón, se está armando una batucada aquí. Hay que traer buena ambientación. Entonces dice, y que cuando ya estabas inmerso, ya te habías salido, o sea, salió de la ruta original y que te habías metido a Tlacamacán, escuchabas las voces de tus propios compañeros de viaje que te hablaban, Marco Polo, ven para acá está no, traemos un ambientazo que ni sabes, cabrón. Arrímate, no, tenemos chelas, tenemos whisky, bueno, lo que en ese tiempo se tomaba para pistear, pues. Exacto. Entonces, y que cuando menos te dabas cuenta, ya estabas perdido, y que tus compañeros de viaje, buscándote, pues encontraban tu cadáver. Entonces, pues lo dijo Marco Polo, vamos a pensar que la mitad sea cierto, que a lo mejor algunos se perdían y que llegaban llorando, me perdí, no iba por mí. Bueno, no sé. Bueno, discúlpeme, lo que pasa es que sí le tengo prejuicio a pinche Marco Polo. Pero es que sí, muchos sí suenan puras jaladotas, la neta. Unos que dicen, no, de veras Marco Polo, ya suena nada, boludo. Oye, y no se haya, o sea, no hay evidencia de que estuviera bien drogadote todo el tiempo. ¿O posibilidad? No, lo que yo creo es que él mentía para convivir. Él cree, como viajaban muy pocos, imagínate en una ruta pesadísima, era de durar meses y hasta años, entonces, ¿quién iba? Los que verdaderamente tenían un interés muy poderoso en hacer comercio. Entonces, ¿qué pasaba? Pues, ¿qué les contaba a los demás, cabrón? Pues, ¿quién va a saber? A ver, ni el Papa ahí. Al Papa le contamos unos mentirosos, se las cree todas, o sea, bueno, a quien sea, cualquiera del pueblo. Entonces yo asumo que es eso. Ahora, en esta ruta del desierto de Tlacamacán se han encontrado momias no embalsamadas, momias que por la misma resequedad han quedado momificadas. Momificadas, exactamente.
Y esas momias son del año 2000, antes de la era común. O sea, que desde la época desde la era del cobre, desde la edad del cobre, ya había esa ruta, ya circulaban esa ruta, porque se han encontrado varias momias y algunos lugares que pudieran parecer como cementerio, pero igual no hay la certeza, ¿no? Porque no hay, ¿cómo les digo? No hay muchos, o están dispersos, o no están alineados, o X, pero se asume que ahí pudieron nacer. Entonces, que eso quiere decir que esa ruta se caminaba, imagínense desde cuándo, ¿no? Uh-huh. Y luego, tan solo cuando empezaron los estados beligerantes en el siglo V, antes de la era común, ya los persas y los griegos ya se habían agarrado de la greña quién sabe cuántas veces. O sea, ya había un desarrollo potencial ya en lo que es el Mediterráneo, en la zona del Mediterráneo. Ajá. Entonces, estas momias muestran que la ruta tenía un chingo de años. Una cosa es que no fuera reconocida o que no fuera recorrida tanto continuamente como para decir, chispas, pues por aquí iba la ruta, ¿no? Porque en Tlacamacán, pues hay un río que es el Tarim, es el que les digo que llevaba jade. Entonces uno se hace pegar. Y no era mucha agua, pues en un desierto, pues era un hilito, ¿no? Y eran por algunas de las aguas que transportaban los Himalayas. Entonces, imagínense, pues eran estas dos cordilleras, el Himalaya y el Tian Shan. Pero esas dos rutas, así como en Wonju se separaron, acá se volvían a juntar en una ciudad que se llamaba Kashgar. En esa ciudad llegaban y dan de cuenta que, ay, cabrón, por fin llegamos a una ciudad, cabrón, o sea, a un lugar donde había comida, había agua. Podías dormir, pero había que dormir y descansar muy bien porque luego empezaba algo inverso. Había que subir el macizo del Pamir. El macizo del Pamir es una meseta altísima, miles de metros, y plana, donde convergen varias cordilleras. Imagínense, el Himalaya, el Karakorum, el Tian Shan, ¿cómo se llaman esto? Lo de donde están los afganos, Hindu Kush. La cordillera de Hindu Kush es una cordillera que inclusive esas zonas son muy difíciles de, pues, para muestra un botón. Cuando los norteamericanos estuvieron en Afganistán, ajá, cuando entraron porque había muchos terroristas y había que limpiar el país, entonces eran zonas donde a ellos se les ponía complicado el pedo, o sea, muchos pensábamos, yo me incluyo, decía, ¿cómo no van a ver los gringos? ¿Cómo se les van a esconder? Es que las cordilleras del Hindu Kush es algo terrible. No son tan altas como el Himalaya, uh-huh, pero son muchas y muy aglutinadas. Entonces imagínense en el Pamir, la meseta del Pamir, todas confluyen, era como un ombligo, por así decir. Y había que subir. No era de que, no, vamos bien por otro lado, no, había que subir. Y entonces, ¿qué había que hacer? Cambiarse de ropa. Había que ponerse ropa, pero para bajísimas temperaturas, porque donde venían era el desierto. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí de Kashgar, iban a tomar la ruta del Pamir. Iba a ser un frillazo de su madre. Imagínense todas las cordilleras que llegaban, cordilleras enormes, no. Pasaban el Pamir y llegaban a un lugar que se llamaba la meseta de Fergana. Esa meseta de Fergana
Era como un paraíso. Un lugar con mucha agua, mucho pasto, muchas flores. Era una zona bellísima, era como un paraíso. Y pues esa zona aún existe. Y como pues era pues como es tan hermosa, ¿verdad? Pues hay 3 países que dicen que no que les pertenece, pero que dicen, te metiste a mi parte, que son Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Esos 3 países dicen, esa zona se la pelean los 3. Ok. Entonces, pues pues sí que es un pedo, ¿no? O sea, de que, bueno, como es más, ni que admirarse, en todo el mundo existe esto. Tienes una frontera, todo el mundo pelea un pedazo, el de nosotros llegaba hasta el río. Aquí en nuestra ciudad de Tepatitlán tenemos un pleito fronterizo con Valle de Guadalupe, porque hay una ciudad, hay una pequeña, es una comunidad rural, que se llama, no recuerdo ahorita su nombre, pero el caso es que viendo la historia dice que su límite es el río, es el arroyo de las hormigas. Ok. Y para Tepatitlán, el arroyo de las hormigas, dicen, mira, aquí está el plano de Jalisco antiguo, y este es el arroyo de las hormigas. Y en el valle, tiene otro plano, que también es oficial, y dice dónde es el arroyo de las hormigas. Pero, ¿qué es lo curioso aquí? Pues como Tepa tiene más lana, es la que le provee de servicios y todo eso allá. A Valle. A esta se llama comunidad rural. Es como un pueblitito, pero finalmente tiene drenaje, pero es muy pequeño. Ajá. Entonces, imaginen, ¿en dónde no se cocen habas con esto, no? En todos los países tienen pleitos con esto. Imagínense en la triple frontera ahí con Paraguay. ¿no? Pues sí, hay de un terreno a otro de alguien particular, así. Es, que el mío terminaba acá y tú ya pusiste tu cerca acá. Sí, no, el pedo, esos pleitos es. Uh-huh. Yo durante 20 años fui perito auxiliar del juzgado y de los pleitos comunes. No. Es que bien me había dicho mi abuelo Anacleto que era aquí derecho hasta donde daba ese guayabo. Aquí es donde se ve el guayabo ese. Sí. Pues, hijo de la chingada, pues ¿dónde está tu abuelo, cabrón? Pues, ya está hecho cenizas y luego aparte... Pues ¿cómo lo demuestra? ¿Cómo sabemos que dijo eso, cabrón? No, y aunque lo haya dicho. Pues lo dejó por ¿cómo lo demuestra? Sí. Pero en fin, es algo muy típico. Entonces, después de pasar esa llanura de Fergana, te llega a un río que se llama Yaxar. El río Yaxar tiene una característica, es como una frontera. La frontera entre donde había reinos y donde había ¿cómo se dice? Hordas, ¿cómo se llama esto? Que se mudaban de un lado a otro ahí. ¿Nómadas? Nómadas, que eran bravísimos. Es más, en este río del Yaxar, antes de pasar al río, Ciro I el Grande, hubo una batalla en el río Yaxar y ahí acabó su vida con los nómadas. Es más, ¿quiénes serían? Que ni siquiera están seguros quiénes eran. Oye, pues ¿quién los peleó? No, pues unos cuates bien feroces, mano. ¿Pero qué? ¿Cómo se llamaban o qué? No, nunca nos dijeron su nombre y no nos enseñaban su credencial de nada. Así fue. Así unos cualquiera, pues, por así decirlo. Eran unos cualquiera. Sí, cualquiera, pero bien que se chingaron a Ciro. Ciro, tan bueno que era. Y Alejandro Magno, llegando a esa zona, Alejandro volteó, la vio y dijo, seguimos para abajo. Fue cuando se fue hacia la India, porque hacia abajo estaban los reinos ya de la India, de Persia, de Siria, claro, de Asiria, de Babilonia. Entonces al sur tenía esas zonas civilizadas, por llamarlo de una manera, y hacia el norte
pues te leías a los nómadas que no sabías si te iban a cortar un fruto o te iban a cortar los huevos de plano. Decían, no, pues, ¿sabes qué? Mejor para arriba. Vámonos. Que la historia esa de Alejandro Magno, yo supongo que no fue porque fuera cobarde, ni porque le haya temido, sino... No le vio mucha conveniencia. No le vio mucha conveniencia. O sea, imagínate un lugar ¿Qué les quitas, lleno de desierto, de montañas. Y acá están los reinos, acá están los meros, los que tienen la riqueza, tienen el poder. Sí, exacto. ¿Para qué me desgasto yendo para allá? Donde está, quién sabe qué pueblo, que ni me importa. Entonces, como la leyenda que dicen de aquí de Tepa, ¿no? O de por aquí, pues de que, no sé si los españoles o algo, que no se quedaron aquí a quitarnos muchas cosas, que porque ni teníamos nada y éramos bien peleoneros. No, fueron los mismos náhuatl, los mismos mexicas. Ándale, sí. Cuando aquí había descendientes de los chichimecas que se llamaban los tecuexes, los cocas, tecuejes, me falta uno, ¿eh? Esas tres etnias eran de origen chichimeca. Y cuando vinieron aquí los aztecas a conquistarlos, o mejor dicho, sí, los mexicas, porque los aztecas pues ya habían llegado ahí al islote, ya habían dejado de ser aztecas y ya se llamaban mexicas. Ajá, ya les contamos eso, ya les platicamos eso. Es su leyenda. Ajá. Que aunque a la vez el país azteca le ganó 1-0 a Atlético Lisiado, o sea, listo, bueno, aztecas o no. Sin embargo, pues así ya se nos quedó, porque aquí, precisamente esas etnias de origen chichimeca peleaban ferozmente y no tenían mucho. Entonces, fue precisamente en el Códice Iztlizóchitl de los mexicas donde dice que no valía la pena pelear con ellos porque eran pobres y si les ganabas, ¿qué ganabas, cabrón? Que no tenían mucho que... Entonces esta tierra nunca fue sometida por los mexicas. Inclusive, por eso hay tanta gente de origen español y blanca en las zonas de los Altos, porque los indígenas prefirieron luchar en el Cerro del Mixtón al mando de Tenamaxtli. Ajá. Y se mataban antes que perder. Ellos tenían una frase que decía así, su frase era Azcantema Tehuán, Azcanquema Quemán Tehuán, o sea, hasta tu muerte o la mía. Entonces, pues se acabaron en esa guerra. Entonces, bueno, aquí nos vamos a quedar en este punto, donde pues estaba esa división entre te vas allá a pelear o te vas acá abajo pues donde hay rorras y dinero, hay hay vino, hay rock and roll. Bueno, pues sí, mejor aquí nos quedamos. Pues sí. Entonces, ya luego seguiremos con la ruta. Los libros, pues ya se los mencioné, El arte de la guerra de Sun Tzu, Jorge Luis Borges, el Aleph, y que no les mencioné, que es la tumba imperial de China. Esta la hizo Shi Huangdi, el primer emperador que unificó a China. Es una súper maravilla. Yo leí este libro y wow, me tenía, como decíamos antes, me tenía clavado. No dejaba de leerlo. Es una verdadera maravilla para su tumba del rey de la dinastía Qin, de la primera dinastía que unificó a China. O sea, miles de soldados de terracota, pero no nomás parados, miren. Todos son diferentes, hasta sus caras y todo. Ninguno es igual. Ninguno es igual. Verdaderamente un tesoro arqueológico de primer nivel. Este lo escribió un libro, bueno, el compilador fue un tipo que se llamaba Arthur Cotterell, este autor, y se lo recomiendo, pero como dice nuestra amiga Pamela, harta recomendación. Entonces, y del Aleph nomás les decía que el del inmortal, hagan de cuenta que está describiendo por la noche los diferentes tipos de climas y de tierras que estaban pasando en el libro del inmortal.
Bueno, no es el libro, en la historia del inmortal que está en el Aleph. Pues por mi parte, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces quedamos así hasta aquí por hoy. El siguiente episodio continuamos con la continuación, ¿verdad? Continuamos con la continuación. Así es. Y pues bueno, hasta ahorita esperemos que les haya gustado. Falta, pues, es que es mucho como nos pasa en casi todos los episodios de varias partes, pues siempre hay uno como medio de introducción, de entender el contexto, de situarnos en el lugar y en el tiempo, y pues ya, ahora sí para continuar el chisme con todo el contexto bien establecido. Exactamente. Entonces, muy bien, vámonos a los saludos de hoy. El primer saludo es para Chris Ruiz. Dice que qué excelente episodio y pues que la vida es frágil para la inmensidad de la vida y del espacio. O sea, esto es en el episodio anterior, en el de la paradoja del zoológico. Que díganos qué les pareció. Ahí al parecer hasta ahorita les ha gustado. Sí, fíjense que hemos tenido muy buenas... Bueno, todos los comentarios han sido buenos. El que no es un comentario bueno es un saludo, así que todo ha sido positivo, cosa que... Súper bien. Uh-huh. Nos da gusto, nos alegra, exactamente. Y pues saludos para ti, Chris. Qué bueno que te gustó el episodio y pues sí, tienes razón. Ahí nos dice también ahí en el comentario pues que es muy probable que pues entre todos los asuntos acá internos de nuestras catástrofes y todo eso, pues que no habíamos tenido oportunidad de desarrollar y poner atención para encontrarnos con seres de afuera. Pues sí, es que como les hemos dicho lo que nosotros pensamos, pues sí, es que es coincidir en el momento y en el espacio y la tecnología. Miles de millones de años. Tiene 13,800 millones de años el universo. Uh-huh. Imagínense, en 100 años lo que logramos ya nos sentimos poderosos. O sea, digo, no es que nos sintamos poderosos, ya nos sentimos con la suficiente sensibilidad y capacidad de poder conectarnos con personas que lo más probable es que muchos desaparecieron o que unos tienen una super tecnología que jamás la vamos a alcanzar. Exacto. Entonces, pues sí, qué bueno, ojalá que les esté gustando todavía. Si no lo han visto, pásense a verlo. Probablemente les sea interesante el episodio. El siguiente saludo es para Igor Cano, es de España. Dice que qué buen canal, que nos sigue en Spotify, pero ya se pasó a YouTube y que le han gustado mucho las animaciones de YouTube. Oh, por cierto, te felicito. Qué buenas animaciones te has aventado, ¿eh? Ah, gracias. Tu tío Benjamín, un doctor que es una eminencia, dice, oye, tú vestido de soldado de rubí medio asiática, cuando vio el de Tiananmen. Dice, se ven muy serios, se ven como de veras. Pero no estás vestido de soldado, según yo, más traes como una chamarra. Sí, a lo mejor se le figuró porque ya ves los sí, allá traen así como sus uniformes así de chamarrita cerrada. Chamarrita cerrada. A lo mejor. Que inclusive a un tiempo sí se le cuello mao, el cuello mao. Sí, ándale, y hasta la fecha, así se le dice. Que no sé si algunos hayan visto mi historia de hace un par de meses, pero en Sara sacaron una colección que parecía que estabas a punto de irte a vivir a Corea del Norte o que te ibas a unir al ejército coreano o algo así, literalmente así, cuello mao, negro, todo así recto y pantalón negro también así. Ya salió la nueva colección de Sara con Kim Jong-un, listos por si van a visitar Corea del Norte. Caray. Y dije, órale, pues ya. Órale, pues allá nos vemos, ¿verdad? Pues gracias, yo necesitaba mi outfit para Corea del Norte y ya lo tengo. Que no sabía considerado. Ni qué ponerme. Pero pues, les pero agradezco. eso seguro sí lo aprueba Kim Jong-un. Cuando llegue me deja pasar perfectamente. sí, dije, ¿qué pedo con su colección? Jala cuando le haces caso, ¿eh? Sí, cuando le lamen las botas también excesivamente. O cuando eres Dennis Rodman. Dennis Rodman, que es muy su amigo. Sí, su compa. No sé si sigue siendo. Sí, quién sabe. Yo no creo que sea a él alguien que le puedas decir ya no somos amigos. Pero sí. Sabe. Oye, Dennis, ¿quién sigue siendo tu amigo? Uf. Casi ya no he podido ir por me quiere dar un temas de salud. Para que yo sea
el jefe de todo el ejército, de todo lo que es las armas nucleares. Él dijo, ni chance tengo, Kim, ni chance tengo. Mañana voy a hacerme otro tatuaje y tengo que buscar el lugar de donde iba a hacérmelo. Entonces, no creas, va a ser un pedo. Ando muy ocupado y preocupado por eso. Ay, sí, está muy rara esa relación, se me hace muy dispareja, pero bueno. Sí. Y pues bueno, el último saludo es para Celulop, así está su usuario. Dice que nos sigue desde hace más de 3 años en Spotify, pero se cambió a YouTube Premium y pues ya está aquí al pie del cañón en YouTube. Entonces, genial, saludos. Qué chido. Ya, pues igual ves los episodios ya con un poco más de detalle y pues siempre que se menciona a alguien, sí me lo encuentro. Les pongo su foto, que es 90% de las veces. Rara vez no me los encuentro, pero sí me ha pasado que no me encuentro el personaje del que se está hablando y pues no le puedo poner su fotillo, ¿verdad? Sí, no, es que Miguel Hidalgo Costilla y sacó una foto de Elvis Presley. Esa vez sí me dio mucha pinche vergüenza, ¿eh? Que sí. No manches, cabrón. Ay, ¿ahora qué decimos? ¿Qué? ¿Cómo se borras o qué? Yo me encargo. Y ya, pues, una aclaración. Elvis Presley vino a México 2 veces al grito de la independencia. Dije, bueno, como que sí le compuso más o menos. Sí, pues. Sí, lo supiste lograr, ¿eh? Tengo que hacer que encaje de alguna manera. Sí. Ahorita que dijiste Miguel Hidalgo me acordé de que de una persona que puso un cartel que decía en un corazón, Miguel Hidalgo. La mejor pareja diario andan juntos, Miguel Hidalgo. Pues bueno. Ok, pues bueno, entonces gracias por llegar al final del episodio. Esperen la continuación la siguiente semana. Y pues si no han visto los demás episodios, son medio nuevos aquí en el canal, explórenle, escárbenle, porque pues imagínense, 245 episodios, pues hay bastantes chismes ahí flotando. Hablando de eso, una persona dijo, escriben algo sobre Vietnam. Tenemos un capítulo sobre Vietnam. Hay un de Vietnam, sí. Que inclusive una señora que tiene un capítulo, un canal. Todo ese capítulo nos lo dedicó a nuestro capítulo sobre la guerra de Vietnam. Sí, qué chido. Qué padre. Sí, entonces, sí. Y la neta está padre ese episodio. Entonces, sí. Bueno, pues si este tema les gusta, pues sí, probablemente ese de Vietnam les guste. Tenemos sobre Corea del Norte y sobre la guerra de Corea. Y sobre la guerra de Corea, que son 2 cosas diferentes. Exactamente. No, tenemos muchos. No, chingo, vaya y escárvelo usted. Están muy padres, y de ciencia y de historia, como ya saben, entonces pues seguro se encuentran muchos que les van a llamar la atención. Y bueno, entonces los queremos mucho, gracias por escucharnos, por vernos, y nos vemos la siguiente semana. Gracias, hasta pronto. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.